Maracaibo a edad de 15 años. Eso tiene su historia. Yo vine a Maracaibo porque las condiciones económicas de mi pueblo eran muy malas. Yo era hijo de un matrimonio pobre, aunque mi papá, Manuel Taborda Díaz, era de una familia de lo que puede llamarse en Margarita, de lo que podía llamarse en Margarita la aristocracia, pero una aristocracia arruinada. Entonces, yo había salido de 12 años a navegar por ahí en algunos tres puños, pero cuando llegaba del viaje daba una lección o echaba una cuenta que me echaba mi papá, porque él era maestro de escuela, maestro de una escuela nacional, y ganaba 15 pesos mensual, que eran 60 bolívares. No le alcanzaba para sostener una familia de 4 muchachos varones y 2 hembras, porque habían muerto ya 10 muchachos de pequeños, ya no tan pequeños, como de 1 año más o menos. Entonces ya papá no tenía la fuerza suficiente para sostenerlo a nosotros. El primer hijo lo tenía en Trinidad estudiando. El segundo tuvo que salir. Y yo, que era el tercero, hacía un viaje de agua y un viaje al monte a buscar leña y venía a dar una lección a la escuela. Por eso yo no estuve en escuela. Tenía 15 años cuando llegué aquí, en 1920. Estaban precisamente acomodando los tubos para el oleoducto que venía de Mene Mauró hasta la estacada. Habíamos 114 hombres en la cuadrilla. Cuando yo tenía 3 días trabajando, que ya no podía cargar los tubos de verdad, llegó don Luis María Sánchez, que era el caporal general de la estacada, y preguntó en la cuadrilla: ¿quién sabe aquí leer y escribir para medir estos tubos? Y como nadie contestó, yo contesté. Entonces me preguntó: y bueno, ¿y qué necesita para medir esos tubos? Le dije: pues una cinta métrica, un lápiz, un bloc de papel y 2 hombres más. ¿Y esos 2 hombres más para qué? Para que me tomen la cinta por los 2 extremos y entonces yo pueda ver el tamaño de cada tubo y marcarlo. Pero demuestra eso que entre 114 hombres que habíamos, solamente yo, que era el muchacho de 15 años, sabía leer y escribir. Y ahí hicimos un campamento en una mata de uva. En esa mata de uva pusimos la comida, una nafe, una parrilla, y hicimos ahí lo que se llamaba el rebulito, que era la comida en comandita y luego la repartición de los gastos que hubiera por los gastos de la comida. Así tuvimos hasta que llegó el problema de que el gerente llegó de Maracaibo y nos mandó a tumbar el campamento. Nosotros, cuando nos tumbaron el campamento, nos paramos y dijimos que si nos tumbaban el campamento no trabajábamos. Los otros también se pararon y llegó la policía. Nosotros nos sacaron para afuera y declararon lista negra a los margariteños. Pero el caporal general, que era Luis María Sánchez, con quien yo había caído bien, me dio una carta para Mene Mauroa, para su yerno, que era un ecuatoriano de apellido Martínez. Ahí empecé a trabajar en el Mene Mauroa. La forma como trataban los presos era algo abyecto. Por la causa más baladí
lo metían en la guacharaca, que eran 2 piezas de 2 metros por 3 cada una, donde había 3 cepos. El primer cepo era una plancha de hierro en el suelo, con esta forma de cepo, donde iba una pierna y donde iba la otra pierna, y el preso quedaba acostado con las 2 piernas cogidas con ese cepo, y aquí iba un candado. Aquí quedaba una bisagra. Ahí lo metían y salía si alguien pagaba una multa. Después de 24 horas, si alguien pagaba una multa por ellos. Había un hombre que ese era su negocio. Pagaba las multas 30 bolívares, por esa multa cobraba 6 bolívares semanal, a 2 bolívares por cada 10, y esa multa se la debían a ese hombre toda la vida. Le daban todo el dinero que él pudiera coger y jamás pagaba esos 30 bolívares. Se moría el hombre debiendo los 30 bolívares. Metía en el pescuezo, sí, el pescuezo, así acostado le metían el pescuezo en ese suncho al preso. Y entonces quedaba el cuerpo para allá sin poderse mover, porque como se movía, cuando más podía mover la pierna hasta las rodillas, no podía moverse más porque se estropeaba con el hierro ese del aro, se estropeaba el pescuezo. Bueno, ¿por qué iban presos esa gente? Por nada. Iban porque se emborrachaban. Y entonces lo llevaba a la policía, pero era porque se emborrachaba también, pero por lo menos le faltaba el respeto a uno de los gringos, y eso era sagrado, pues. No podía faltarle respeto a un gringo, y entonces lo metían y le metían la cabeza, el pescuezo en un cepo. Ese era el castigo más vergonzoso que había para uno que le faltara el respeto a un señor yanqui o inglés. Esto, que era la prisión de los obreros, la llamaban la guacharaca. Y era lo primero que hacía la compañía cuando llegaba a un campo virgen. Hacía las casas de los gringos, y para los obreros la guacharaca con los cepos, para meterlos allí presos. Y tenía unos policías y un jefe civil, un comisario. Ese le obedecía ciegamente a la compañía porque la compañía les pagaba. Al contrario, más que los obreros, porque cuando un obrero ganaba 5 bolívares, un policía ganaba 8 y el jefe civil ganaba 15 bolívares diarios. Eso se los pagaba la compañía, y cargaban ficha de la compañía, pero uniforme de policía. Eso era la policía venezolana al servicio de la compañía petrolera y obediente a la compañía petrolera. General Juan Vicente Gómez llegó al poder en 1908 con el apoyo del imperialismo yanqui. Gómez, con el ejército, las compañías petroleras, los latifundistas y los comerciantes importadores, constituyó una dictadura que duró 27 años y convirtió a Venezuela en un país dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. 1920, población 2.411.952, producción 462.000 barriles, trabajadores 5.276, ingreso fiscal 1.460.000 bolívares, exportación petróleo 2%, exportación café y cacao 92%, barriles por trabajador 87%. Este mismo muelle
era el que existía cuando en 1927 yo trabajé revisando los pilotes de hierro que estaban carcomidos con la broma. Trabajaba 8 horas y media diarias, 4 horas y media en la mañana, 4 horas en la tarde. Pero llegó un señor Mr. Evans, que era ingeniero allá en la Caribe, en los artículos, que también venía a bucear, íbamos a hacer ya una pareja. Teníamos 2 juegos de refandra. Se dijo que no era posible trabajar 8 horas y media diarias, que trabajáramos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. De ese modo se alivió mi trabajo y yo podía salir descansado, porque descansaba 2 horas en la mañana y 2 horas y el resto de la tarde. Encuentro con sindicalistas de San Lorenzo. Historia de la gabarra que servía para vivienda y hospital. Una vez yo estaba trabajando en el kilómetro 15, cuando estaba un señor Pedro Bernal, José Bernal, de Punta de Piedra, trabajando allá junto conmigo. Le dio un paludismo y la primera fiebre lo trajimos aquí a la gabarra, lo metimos en la gabarra. El otro día me trajeron a mí. Y cuando yo estaba ahí de noche con la fiebre, llegó Manuel Marcano y otros que venían de enterrarnos de Mateo. Y dijo Manuel Marcano, bueno, Marcano, ya hoy enterramos a este. Entonces mañana enterramos a este otro que nos llegó hoy. Entonces dijo Luis Ramón González, que había sido discípulo de mi papá, que había sido maestro de escuela en Margarita. Y dijo, este no se lo llevan ustedes para Moteo mañana, porque este me lo llevo yo esta noche para Maracaibo. Y me llevó a Maracaibo con la Por cierto, que lo mejor es que te quería enterrar, ya está enterrado. A lo mejor ya está enterrado, yo no sé, yo pregunté hoy por él. Y nadie me da razón. No, Manuel Marcano. nadie, porque mi disco se acuerda de él tampoco. Pero eso es que dice él, es verdad, porque papá me decía a mí, yo ya lo quise, ¿verdad? Porque papá empezó a trabajar aquí en el año 14. Sí, que fue cuando regresó a la entonces papá trabajaba aquí en el año 14 a trabajar. Y él me echaba estos chistes de que en la gabarra esa, pues casi diariamente salía gente enferma y unos moribundos, unos se salvaban y otros se morían. Había una fiebre que llamaban matúrica en aquel tiempo. Eso era de Menegrande. Sí. Y este era el refugio de los que venían de Menegrande. Porque papá, yo todavía siempre le veía esos chistes. Porque en Menegrande tampoco había campamento. Sí. Había un caney donde había colgado, chico, como 400, más de 400 obreros, colgados en chinchorros así verticales. Bueno, uno encima de otro, como entonces, la listera. aparecía por la mañana por lo menos un muerto. Por lo menos cada día un muerto. Uno por día. Sí, por lo menos. Pues y de ahí lo sacaban, le quitaban la ropa y lo llevaban a una casuchita de esas de Pueblo Nuevo. Los que llevaban la mortuoria lo metían ahí en una extensión de cal con un diámetro como de 10 pulgadas de grueso. Allí lo tiraban desnudo. Ahí duraba hasta el otro día que lo metían en un cajón de pichipé y lo llevaban a Piedrita Blanca. Esa es la historia de estos campos petroleros como empezó. Antiguas oficinas de la compañía Shell en Menegrande. Esta gran casona que ven aquí ha quedado abandonada por muchos trabajadores que fueron explotados por la compañía, inclusive votándose las prestaciones sociales. Y han ocurrido hacia acá porque ha quedado sola esta casa para poder vivir, porque no tienen dónde vivir. Esta era la época de que las compañías petroleras empezaban su trabajo. Era una explotación tremenda. Los gringos, chicos, hasta pateaban a los obreros, que los maltrataban y los hacían trabajar como esclavos. ¡Qué caramba! No daban ni comer, y como no había ley de trabajo, hacían lo que les daba la gana. Pero no todos los gringos, chicos, siempre había alguna excepción entre los gringos. Había, por ejemplo, un americano con quien yo trabajé, que se llamaba Mr. Evans. Ese americano llegaba y nos hacía a nosotros suspender el trabajo por un momentico.
varias veces, y llegaba a explicarnos alguna cosa y decía, mira muchachos, ustedes ganan 7 bolívares diarios. Ahora, trabajan demasiado, trabajan 9 horas diarias y matándose. Manuel Taborda gana 24 bolívares, 3 veces más que ustedes, y él trabaja menos que ustedes. Y yo, que soy el jefe aquí, que gano 10 veces más que Manuel Taborda, gano más que él y no trabajo nada. Ahora, yo siquiera hago algo, pero el gerente, el superintendente aquí, y el gerente aquí, y los gerentes allá en Washington, en Nueva York o en Ámsterdam y Londres, y las hijas de los accionistas, ¿cómo viven? Como unas guacamayas, pintadas, repintadas, con prendas de toda clase, y nunca trabajan, porque esas son las que reciben la mayor tajada de lo que se produce, y eso es lo que se llama plusvalía.